En estos últimos 2 domingos hemos comenzado una serie de sermones sobre la naturaleza humana. Hablamos sobre el tema de la naturaleza humana, en primer lugar, acerca del mundo. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del hombre, la naturaleza humana del hombre. Hoy vamos a hablar acerca de la historia humana en la actualidad. Para esto yo quisiera comenzar a hacer algunas puntuaciones acerca de la historia desde su comienzo, cómo el hombre ha venido evolucionando, y estamos hablando del hombre como lo describimos el domingo pasado, el hombre en pecado. Y vamos a ver a este hombre y a este mundo, históricamente hablando, en estos momentos, cómo viene desde sus comienzos el hombre evolucionando o desvolucionando hasta nuestros días. ¿Cuál es el propósito de esto para la iglesia? Es despertarnos, hermanos, a una conciencia clara de la historia en la cual estamos viviendo, y que la misma nos despierte a nosotros como cristianos a hacer frente a la gran comisión que hemos recibido de Cristo, de ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Un conocimiento claro de la época presente en la cual nosotros vivimos, cómo vive el hombre y cómo está el mundo, tiene que despertar a la iglesia a tomar su rol en medio de la historia, en medio de esta época presente. Que la iglesia responsablemente tome su rol tal como Cristo se lo entregó, de predicar el evangelio. Quiera Dios, el Espíritu Santo nos ayude a nosotros en el día de hoy, a través de su palabra, a tener esta conciencia y salir de aquí edificados, siendo responsables a lo que usted y yo debemos de hacer en esta época presente. Les invito, hermanos, a que vayan conmigo a la carta de Primera de Juan, en el capítulo 2 de Primera de Juan. Quisiera leer dentro de esta carta. El apóstol Juan describe a una serie de destinatarios, y oigan lo que nos presenta. Capítulo 2, verso 13. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros jóvenes, que habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y vuelve en el verso 14. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Pidamos la bendición a Dios para que la predicación sea entregada en las manos del Espíritu Santo. Padre, oramos pidiéndote que tome el control de tu mensajero y que exponga tu palabra tal como tú le has dado el conocimiento y la enseñanza.
que nosotros todos seamos edificados a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El apóstol Juan, cuando escribió esta carta, se la escribió a una iglesia o un grupo de creyentes donde él resaltó a los padres en su conocimiento de Dios, de Cristo, al que es desde el principio. Estas palabras, hermanos míos, quizá en este tiempo no resulten los efectos que ocasionaron cuando Juan escribió su carta. Cuando Juan escribe esta carta y le dice a ellos: os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Cuando esto se leyó, esto llegó profundamente al corazón de los que recibieron esta carta. Porque en el momento en que Juan escribe esta carta, había una distorsión del conocimiento de quién es Dios, quién es Cristo principalmente. En ese momento había una gran filosofía cristiana que estaba acaparando todos los lugares donde estaban los hijos de Dios reunidos, adorando y sirviéndole a Cristo. Esta filosofía estaba calando, desvirtuando el conocimiento correcto de Dios y de Cristo, llamados los docetistas. Estos docetistas, oigan lo que decían: que Cristo, si es Dios, no podía ser Dios hombre. Cristo no podía ser hombre si es Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban, esta religión cristiana docetista era una unión de los gnósticos y del cristianismo. Los gnósticos no creían en el cuerpo como algo, una materia sana. Ellos creían que el cuerpo y todo lo material era pecaminoso y malo. La salvación consistía en que usted pudiese dejar el cuerpo, la materia, gobernarla, y en el conocimiento sobreponerse sobre la materia. Esa era la salvación. Por eso la palabra gnóstico. Ellos decían que todo lo humano, lo palpable, lo corpóreo, lo material era malo. Por lo cual, si los cristianos, cuando aceptaron el gnosticismo, dijeron: bueno, si la materia es mala, Cristo, si es Dios, no pudo venir en cuerpo. Miren a qué distorsión. Si Cristo no vino en cuerpo, no puede ser el Salvador de nosotros. No puede ser el libertador tuyo y mío. Porque para redimir a los que están esclavos, la ley levítica exigía que tenía que ser una persona semejante al esclavo. Un ángel no podía ser nuestro redentor. Tenía que ser un humano obligatoriamente. Por eso Juan dice y escribe: todo aquel que dice que Jesús no vino en carne es anticristo. Cristo vino en carne. Por eso Juan, cuando escribe su carta, lo primero que dice es lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos visto nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida, en el verso 1 del capítulo 1, diciéndole que voy a hablarle de una persona que lo vio nuestros ojos, que lo agarramos, lo palpamos, fue humano. Cristo es Dios, pero Cristo también es hombre. Había una distorsión sobre la naturaleza de Cristo. Y Juan le dice a este cuerpo de la iglesia, quien le escribe la carta, le dice: les escribo a vosotros padres, porque habéis conocido, tienen un conocimiento claro del que es desde el principio. Gloria a Dios. En una época donde había tantas filosofías dañinas, donde había cristianos que ya se estaban desviando del conocimiento
dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, dice el verso 14, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Pero en tercer lugar, habéis vencido al maligno. ¿Qué es lo que es vencer el maligno? Vencer el maligno en ese momento es vencer al diablo. ¿Cómo vencieron ellos al diablo? ¿Fue un tú a tú, persona contra la persona? No. Creemos, como así es, cada vez que usted o yo no aceptamos ninguna oferta satánica, diabólica, pecaminosa, mundana, usted está venciendo al maligno. Vencer al maligno es no dejarse capturar, maniatar, manipular por ninguna cosa que no venga de Dios. Cuando usted como creyente le dice no al pecado, no a la carne, no al mundo, usted está venciendo al maligno. Eso es vencer al maligno. ¿Cómo Cristo venció al maligno? ¿Cómo lo venció? ¿Ya lo destruyó? En esa tentación que tuvo Cristo con el demonio, ¿lo destruyó por completo? No. El diablo siguió rondando, pero lo venció. ¿Cómo lo venció? Cuando le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. No se dejó convencer ni hizo nada de lo que el diablo lo estimuló, lo tentó a hacer. Eso es vencer al maligno. Por lo cual estos jóvenes, su fortaleza espiritual, más su apoyo en las sagradas escrituras, hicieron que estos jóvenes enfrentaran al maligno del momento. ¿Cuál era el maligno del momento? El sistema. Ese sistema romano que tenía capturado la mente de los jóvenes, tanto la señorita como los jóvenes, lo maniataba, lo manipulaba para hacer con ellos ensayos sociales, para llevar a cabo todas sus malicias. Era a través de la juventud y la adolescencia. Ahí fue donde el imperio romano se hizo fuerte, con la mente de los jóvenes. Pero estos jóvenes cristianos no se dejaron manipular, porque eran fuertes espiritualmente y tenían una conciencia bíblica de la palabra de Dios. Vencieron al maligno. Entonces el apóstol Pablo, Juan le dice, no améis por lo cual al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el amor de Dios nos cela de tal manera que su amor fue para redimirnos del mundo, liberarnos del mundo. Por lo cual, una vez que por el amor de Dios hemos sido liberados, salvados, redimidos del mundo, no podemos volver a Él. Porque volver a Él es negar al amor de Dios. Y todo lo que hay en el mundo, según Juan, todas esas cosas que fascinan, que embrujan, que cautivan la mente, la emoción, el corazón, que nos lleva como marioneta a hacer lo que el sistema quiere, todas esas cosas divididas y sintetizadas en tres, dice Juan: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino vienen del mundo. Estas tres cosas, su objetivo es capturar la mente y separar al hombre de Dios. ¿Sabe por qué el mundo está odiando a Dios y vive a espalda a Dios y no ama a Dios? Porque estas tres cosas tienen maniatada el corazón y la mente de las personas. Y sobre el mundo, sobre este mundo, dice Juan, el mundo pasa y sus deseos, esos deseos que mantienen al hombre maniatado, son pasajeros, pueriles, débiles. Por eso tienen que estar día tras día el mundo inventándose cosas para adueñarse de la mente del ser humano. Y como tiene que cambiar, dice Juan, el mundo pasa
es pasajero y sus deseos también. Pero de los que están en el mundo, los que hacen la voluntad de Dios, esto permanece para siempre. Hermanos míos, ¿cuál es la situación del mundo en la época actual? Hablando históricamente. Cuando uno da un vistazo a la historia, ustedes saben que los estudiosos, los sociólogos, los historiadores, hasta ahora han dividido la historia como en 5 grandes bloques. Ellos dicen que la historia comenzó con la prehistoria. Esto es desde que el hombre apareció en este mundo hasta que las escrituras aparecieron. No la palabra de Dios, sino esa escritura cuneiforme de estas culturas que fueron los primeros que comenzaron a hacer jeroglíficos y dibujos para comunicarse unos con otros. Desde la aparición de esto es lo que le pueden llamar prehistoria. Después viene lo que le llaman la edad antigua. La edad antigua viene desde que se inventaron las escrituras hasta que el Imperio Romano cayó. El Imperio Romano marca lo que le podemos llamar la historia antigua. Esa historia antigua reúne grandes imperios: el asirio, el imperio babilónico, el imperio medo, el imperio persa, el imperio griego y por último el imperio romano, que es la cúspide de todos los grandes imperios. Y este imperio cae, y lo que le dicen entonces la edad antigua. Los historiadores siguen presentándonos que después de la época llamada la edad antigua viene la edad media. La edad media es desde la caída del imperio romano hasta que Colón descubrió América. Este gran acontecimiento, el descubrimiento de otra tierra, entonces ahí finaliza lo que podemos llamar la edad media. Después de la edad media viene entonces la edad moderna. La edad moderna comienza con el descubrimiento de América hasta lo que aparece la Revolución Francesa. La Revolución Francesa en el año 1789. Sin el descubrimiento de América en 1492 hasta el año 1789, la Revolución Francesa. Esto es, la Revolución Francesa es lo que se termina de lo que le llaman la edad moderna. La edad contemporánea entonces es desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Pero los sociólogos y los historiadores están diciendo ahora mismo que hay otra edad que la historia está marcando, y es lo que le llaman la edad presente. Después de la edad contemporánea, ellos quieren añadir otra edad, que es la edad donde tú y yo estamos como protagonistas, que estamos viviendo. Es lo que le llaman la edad presente. Debe ser marcada entonces, según ellos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Es decir, entonces, que la edad contemporánea viene siendo desde la Revolución Francesa, donde termina la edad moderna, hasta entonces la Segunda Guerra Mundial. Y la edad presente, que todavía estamos nosotros, es desde la Segunda Guerra Mundial hasta este año donde estamos viviendo. Hermanos, si usted toma al hombre desde la prehistoria, desde la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, la edad presente, vamos a ver una serie de cualidades y de situaciones que nos va a abrumar, y en vez de afirmar lo que están diciendo los mundanos, vamos a ver esa afirmación como con un ojo cerrado. ¿Por qué? Porque es mentira lo que el mundo está diciendo, que esta es una de las épocas de las luces, donde el hombre no solamente ha llegado a la luna, sino que ha seguido adelante a través de otros planetas.
Y ya inclusive está diciendo que puede darse, que pueden encontrar vidas en otros lugares. Dicen que esta época presente es la época de la prosperidad. Es la época donde el hombre se ha desarrollado a la cúspide de la pirámide humana. Están diciendo que ahora el hombre tiene más vida y calidad de vida que antes. Están diciendo que el hombre actual ha podido tener su propio derecho, afirmar su propio futuro, y el hombre tiene la posibilidad de trazar el camino que quiera, porque ya la tecnología, la ciencia le ha dado el poder en las manos al hombre. En esta edad presente, según ellos, ya la teoría de Dios desaparece como un viento y se sobrepone la gran teoría que el hombre es su propio Dios y marca su propio destino. En la edad presente, según los estudiosos y los sociólogos, la creencia de Dios ha bajado de un 80%, oigan bien, de todos los ciudadanos de Norteamérica, de este país, a un 20%. Ustedes están oyendo lo que dicen ellos. El 20% de los habitantes de este país creen en Dios. Dice que la época presente, lo que el hombre se propuso hace 20, 30, 40 años, lo ha logrado a través de la tecnología. Es posible, oigan lo que dice, aquí cuento ilustrado de una ciencia que todavía no se había demostrado. Ya es posible, como el de la película El túnel del tiempo. ¿Recuerdan esa película? El túnel del tiempo. Una gente se metía en un aparato y de ahí le daba una computadora y el tipo aparecía en una época atrasada, viviendo allá y resolviendo una serie de problemas, y vuelven otra vez y aparece en otra época, en otra historia. Una película tremenda, muy viva, muy activa, y eso antes era ciencia ficción. Según ellos, en esta época presente es posible. Oigan esto. En la edad presente, el hombre tiene la posibilidad de encontrar respuesta de lo que en la prehistoria se tenía como algo pagano. Ahora, en la edad presente, no es ningún paganismo, sino es poderes ciertos, verdaderos en el planeta que el ser humano tiene a su mano. ¿Me explico? En la edad presente, ellos están analizando, por ejemplo, esas religiones antiguas, como el dios Sol, el dios Luna, el dios Pirámide, lo que sea, todos esos dioses paganos que tenían esas culturas prehistóricas. Ahora, en la época presente, se han hecho estudios donde se ha descubierto que hay verdaderos poderes en ese tipo de creencias. De allí que en la edad presente hay no religiones, sino grupos científicos dándole respuesta a ese tipo de cultura pagana. Hermano, ¿eso no le molesta lo que usted está leyendo? Déjeme decirle algo. No hace muchos años, en este país, un grupo de hombres y mujeres científicos, habían militares, habían ricos, gente de clase media, estudiantes en su gran mayoría, que estaban siguiendo a un líder chino, el cual estaba vendiendo y predicando una religión de los poderes de los ovnis.
Él decía que los ovnis, los extraterrestres, lo que querían era revolucionar este mundo y darle mayor ciencia y desarrollo, por lo cual se inventaron una religión acerca de los extraterrestres. Este grupo, en su pensamiento apocalíptico del futuro, ellos indicaron que era un momento en que los ovnis iban a venir a rescatarlo, pero ellos tenían que abandonar el cuerpo. Por eso todos llegaron a un hotel, estaban allí juntos y se envenenaron todos en este país. ¿Qué le parece? En busca de poderes en cosas extrañas. Hoy por hoy, en la época presente, tanto en Europa como en los Estados Unidos, hay grupos que van a las pirámides, a las cuevas, buscando poderes que todavía permanecen, de sanación, poderes de buscar, de hacer cosas grandes y buscándole respuesta a una serie de calamidades ahora en la época presente. Mire, hay gente, grupos que hacen viajes a ríos y a lagos donde hay culturas e historias de que antes esos lagos eran sanadores y van allá. De allí que en la época presente las religiones oscuras, espiritualistas, filosóficas, de gurúes y de cosas espirituales, espiritualistas, son las que más crecen. Porque en la época presente la noción es volver hacia atrás, descubrir los poderes de esas religiones, buscándole entonces sanidad y desarrollo al hombre actual. Ustedes saben lo que es la evolución, ¿verdad? La evolución, más o menos ilustrada por mí, es como de algo muy pequeño que va hacia grande. Algo pequeñito que va subiendo, que va desarrollándose hasta la cúspide. Eso se llama evolución hacia arriba. Si usted agarra esto, ¿qué es lo que hay? ¿Evolución o desvolución? El hombre va desvolucionando, va hacia atrás. Lo que antes el hombre había superado por el conocimiento, por la ciencia, ahora en la época presente es más prehistórico que la cultura prehistórica que ellos señalan. El hombre hoy está desarrollando una filosofía para que la gente deje de vestir para desnudarse. Y una filosofía que no está muy lejos y nos extraña. Quizá usted y yo no lo vamos a ver, lo vamos a ver, sí, yo creo que lo vemos. Pero nuestros hijos lo van a palpar y lo van a ver. Una cultura prehistórica andando con taparrabos, usted va a ver. Usted dirá, ¿será esto verdad? El año pasado, unos hermanos de la iglesia de Filadelfia estaban en Tancan comprando, y ellos se dieron cuenta de que había mucha gente reuniéndose y ellos salieron de las tiendas para ver qué era el alarde. Cuando salieron de las tiendas, ellos grabaron un grupo de hombres y mujeres desnudos, desnudos, como decimos los dominicanos, en pelota. ¿Y sabe quiénes lo estaban cuidando? La policía de Filadelfia. Iban adelante y atrás, y ellos a la luz del sol por todas las calles por donde querían ir, y nadie le podía decir nada. La consigna de esta gente es que ellos tienen derecho por su descendiente Adán de ser lo que ellos son. Ahí es donde ellos encuentran su felicidad, en la desnudez. Jurídicamente hablando, eso es penado en este país. ¿Pero por qué estaban los policías cuidándolo?
y no le dijeron nada. Porque estamos viviendo en una época presente, una devolución. Es hacia atrás que vamos. ¿Y sabe dónde comenzó todo? Cuando esta época presente quitó a Dios del corazón. Quita a Dios y va a quitar todo tipo de moralidad, todo tipo de legalidad que lleva al hombre a una vida moralista y recta. Oh, hermanos míos, a los padres que están aquí presentes, lo que les estoy diciendo es: agarremos a nuestros hijos y démosle la palabra, y le digamos cuál va a ser la historia que ellos van a enfrentar. Esto no es fácil, no es fácil. Hoy por hoy, hermanos míos, la edad presente es muy parecida a la época en que el profeta Isaías dio su tercer mensaje. Cuando Isaías dio su tercer mensaje, él dijo estas palabras célebres sobre Israel. ¿Sabe hasta dónde llegó el pecado de Israel? Cuando quitó a Dios y comenzó a seguir a los ídolos. ¿Sabe lo que dijo Israel? Comenzó Israel a decirle bueno a lo malo, y a lo malo le dijo bueno. Eso lo dice Isaías. ¿Sabe cuál es esta época? Por quitar a Dios, hoy por hoy el hombre le está diciendo bueno a lo malo, y a lo malo le está diciendo bueno. Lo que antes era algo bueno para la familia, para la sociedad, para el Estado, ahora es malo. Se cuenta que en esta elección de la República Dominicana, dos humoristas haciendo humor en un teatro, uno le decía al otro: oye, ¿cuántos años duraste en el gobierno? El otro le decía: 4 años. ¿Y cómo te fue? Oye, no me fue mal, porque yo, tú sabes, que no quería aparecer por la radio, por la televisión, no quería que nadie me dijera nada malo, por lo cual no fue mal, lo único que pude coger fueron 2 milloncitos, ¿verdad? ¿Y qué te pasa? ¿Por qué que tú estás así tan penoso? Bueno, pues tú sabes que me están procesando, porque están diciendo que yo cogí, que yo no cogí nada. Fueron 2 milloncitos nada más que pude recuperar. Le dice el otro, oye, palabra, le dice el otro, en el teatro le dice el otro: sinvergüenza, tan bueno que te pase, como 2 milloncitos. Tú tenías que coger por lo menos 100 millones de pesos. Oye, el otro le está diciendo que está bueno, que lo están procesando, porque nada más cogió 2 milloncitos. Él tenía que coger 100 millones, por eso está bueno. Mire, la misma sociedad está hecha para que el malo sea el que gobierne y no el bueno. Espérenlo. Oiga, yo no voto aquí. Lo que yo diga lo puedo decir porque yo no voto. Yo no voto porque no soy ciudadano americano. No puedo votar por ley. Oiga, mira una cosa. Ese Trump está ganando en las encuestas. Y uno dice: cuando usted agarra el libro de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, debes saber esto. Los postreros tiempos serán tiempos difíciles, peligrosos. Y le da una lista de carácter que los hombres van a tener, cuyo carácter hará de esta sociedad una sociedad peligrosa. ¿Y sabe cuál es el primer carácter? El carácter de los hombres que van a dominar la tierra, que harán esta tierra peligrosa. ¿Sabe cuál es el primero?
amadores de sí mismos. ¿Sabe lo que es un amador de sí mismo? Perdónenme, yo no voto. Usted no me puede a mí ponerme a mí que tú eres de Clinton, pues yo no voto. Yo puedo hablar. Usted no, usted tiene que votar, usted no puede hablar. Yo sé. Trump es un amador de sí mismo. Es un tipo que primero él, segundo él y tercero él, de cuál hablamos. Oye, en esto, las últimas 3 reuniones públicas que tuvo, fue un pleito que tiene los videos, la gente peleando, él hablando y la gente peleando, dándose golpes. Y en una de esas cosas, y eso está escrito, le dice él a los que están peleando: mira, síguele dando, que no te apures, yo te pongo un abogado. En Estados Unidos, una persona así, tomar la Casa Blanca. Ah, no, es verdad lo que están diciendo los sociólogos. Estamos en la época presente, donde el malo es bueno y el bueno es malo. Entiéndalo así. Y esas palabras de Isaías hoy se pueden aplicar hoy. Hace cientos de años que se dijo, y hoy usted lo ve en todos los renglones. ¿Qué es malo para una escuela? Leer la Biblia. ¿Qué es malo para una escuela? Orar. ¿Qué es bueno para una escuela? Enseñarle a los niños que gay y ser gay y ser homosexual es algo natural. Esta es la época en que estamos viviendo, donde antes se discutía, aún los mundanos y los libros de sociología lo decían, que cuando usted iba a regalarle los reyes a sus niños, no le dejen pistola, armas de fuego, porque eso marca al niño. Y eso se discutía, aún los mundanos lo discutían. Y los cristianos no regalaban eso. Pero todo ha venido desvolucionando. Y ahora, muchachos, ahora le regalan a los muchachos una metralleta que tú la tienes que mirar bien. Tú la tienes que mirar bien para decir de verdad o de mentira. Óigalo bien que lo digo. Ahora regalarle a un niño un aparato donde ellos lo ponen en su ordenador, en su computadora, y ahí aparece un francotirador. Y ellos van con el francotirador, y con esa bala, se ve la bala, sí se ve, oiga, pues yo le he visto. Y le da a la gente, ¡pam!, un chorro de sangre. Y la gente cayendo, y ahí tú lo ves muriéndose así. Y eso los niños le están mirando. Eso es bueno en esta época. Antes era malo, ahora es bueno. Y los padres con la espada entre la espada y la pared, ahí están, que no saben qué hacer. Porque entonces el muñequito comienza con una gritería. Y para uno no permitir que el niño no se le dañe la mente, entonces uno le da el aparato. En cambio, todo padre cristiano tiene una moral escrita que viene de Dios, criar al niño en el temor de Dios. Pero los padres ahora, en este asunto de lo malo y lo bueno, se olvidan del temor de Dios y ceden al muchacho. A lo malo que era antes, ahora es bueno. Escríbalo. ¿Quién le iba a decir a mi abuelo? Pues mire, yo recuerdo eso. Papá Aquileo no le gustaba ver el boxeo, porque para él eso era pecado. Ya lo vi, yo lo digo, mi abuelo, cristiano. Yo ya que no, que un cristiano no puede ver eso. Dos gente dándose, que eso viene del Coliseo romano, y los romanos ponían a los cristianos indefensos, y venía el gladiador y lo mataba en segundo. ¿Cómo no se pone a gozar
Y uno se pone a gozar, dale, mira, y es verdad lo que mi abuelo decía, porque yo cuando veo los boxeos me pongo así. Y uno está discutiendo, no, que es mejor, este es mejor. Uno va a sacar algún dinero de ahí. ¿Qué uno está discutiendo? ¿Cómo mundanos dándose golpes? ¿Quién le iba a decir a mi abuelo que ahora iba a venir otra lucha llamada esto de full contact? Ese más terrible. Ahí no es que museo con algodón adentro, no. Ahí es puño limpio, sangre. Y eso es lo que acapara a la gente hoy. Esa modalidad de lucha es la que más dinero le está dejando. Al capitalismo. Yo me extrañé muchísimo porque en History Channel estaba apareciendo un documental donde cómo se entrena a los marines y a estos que son del agua, de la luz, del aire, del agua, de la tierra, lo que abatieron a Bin Laden. Y eso lo presentan. Van presentando el día 1, el día 2, el día 3, que ya de 40 que entran, ya nada más quedan 10 o 15, porque fueron lo que pudieron lograr. Pero comienzan a dar detalle. ¿Y sabe cuál es el propósito del documental? Que todo muchacho que vea eso, en vez de ir a ser agricultor, a ser médico, lo que sea, marino. Y después le presentan una serie pues yo le estaba viendo, de anuncios, donde aparecen unos sargentos que van a las esquinas, van a los parques, van a los sitios de juego donde están los muchachos y comienzan a decirle, mira, ¿qué tú estás estudiando? Sí. ¿Y qué te va a pagar la universidad? Nada. Pues mira, el marín te puede ayudar. Ve aquí, llámame que te puede ayudar. Te voy a pagar. Tú eres un gran baloncestista. ¿Cómo no? Lo tenemos, nosotros te podemos ayudar. Y tú puedes seguir jugando baloncesto. ¿Y tú qué? Mira, toma. Y los muchachos abren los ojos. Dinero. Tiene los beneficios, puede seguir estudiando. Pero esos son los experimentos de este sistema está experimentando con nuestros jóvenes, para que nuestros jóvenes vayan como escudo a pelear en otras latitudes, en otro terreno que no es el norteamericano. Y los primeros que van son esos muchachos que reclutan en la calle, en los campos. Esos son los primeros que lo mandan a Afganistán, a Irak, allá vayan a morir. Eso es lo mismo que hacía el Imperio Romano, lo mismo. Pero hubieron jóvenes cristianos que dijeron no y lucharon, se fortalecieron en el Señor, se agarraron de la palabra y vencieron al maligno. Ningún cristiano está obligado a ir a la guerra. Ningún cristiano está obligado. Si lo hace, ya esa es su responsabilidad. Pero usted no está obligado. Óigalo bien, hermanos. Hermano, ¿por qué estoy trayendo todo esto? Estoy trayendo todo esto para que ustedes vean, mis hermanos, que la época presente, que el mundo se alaba y glorifica como grandeza, no es ninguna grandeza por el pecado. Esta época presente es tan pagana, idólatra y perdida como la prehistoria de ellos. Es igual. Hoy más que antes, déjeme decirle una cosa, por lo menos los paganos no tenían la luz que tienen ahora, esta época presente. La pregunta entonces que nos hacemos para terminar es, ¿por qué entonces hoy hay tanto paganismo? ¿Por qué hay tanta idolatría? Y se ha unido ahora tanto ateísmo. Tanto ateísmo. Dicho sea de paso, en Estados Unidos, una mujer aquí en Estados Unidos creó un
grupo de ateos, porque ella se negó que su hijo se le enseñara la Biblia y a orar en la escuela. Y ella protestó. Y esta mujer protestó tanto que por esa mujer y la protesta es que hubo una ley en los Estados Unidos donde se prohibió la oración y la Biblia en la escuela. Fue esa mujer que la propuso. Y esta mujer fue la fundadora del grupo de ateos más grande de los Estados Unidos. Fue a la Suprema Corte protestando día tras día y ganó. No hay oración, no hay lectura de la palabra. Pero hay un Dios en el cielo, ¿verdad que sí, hermano? El que dirige la historia no es el hombre, es Dios. Amén. El hijo, por lo cual esta mujer protestó, ¿sabe lo que es ahora? Pastor evangélico, predicador de la palabra. El hijo que ella protestó, por el cual ganó, ahora es un servidor de Dios. Dicho sea de paso, la muerte más misteriosa que todavía no se ha definido completamente qué pasó ahí, fue la muerte de esta mujer. Un familiar de él la mató, a ella, a su hija, a otro padrino, a un cuñado, en un solo día. Murió asesinada y no se sabe cuál fue la razón. Yo sí sé y usted sí sabe cuál es la razón. Si tú quitas a Dios de tu casa, si quitas a Dios de tu matrimonio, si quitas a Dios de tu sociedad, lo que va a reinar es el diablo. Hoy por hoy, este país, Satanás lo tiene atado, controlado. Usted y yo hemos venido en una época en que el sueño norteamericano es una gran pesadilla. Y debe de entenderlo así, mi hermano, mi hermana. Lo único que va a poder salvar a Estados Unidos es que las luces de Cristo alumbren, para que despierten de las tinieblas en las cuales están. La prehistoria es una época muy oscura, sumamente oscura. El paganismo y la idolatría dominaban. En la edad antigua, por el imperio romano, tanto del imperio babilónico hasta del imperio asirio hasta el imperio romano, mire, la esclavitud era grande, el saqueo también, las dictaduras y todas esas cosas hicieron del mundo un mundo difícil de vivir. La Edad Media fue una edad muy oscura por medio de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica trajo un oscurantismo tremendo. La Edad Media se conoce por ese detalle, la oscuridad que trajo la Iglesia Católica, al grado que cuando se predicaba los sermones católicos, no se predicaban en el idioma del pueblo. Por ejemplo, en República Dominicana se predicaba en otro idioma. Y ningún católico tenía una Biblia en su mano en ese entonces. Una edad oscura. Era tan oscura que cuando un científico dijo que la Tierra era redonda, oye, lo mataron. Lo llevaron a que confesara que no era redonda. La oscuridad tan grande en ese entonces. En la edad moderna vino una luz. La edad moderna no solamente se reconoce por el descubrimiento de América y por la Revolución Francesa, sino que en el siglo XVI
Hubo una luz de Cristo que alumbró. Es lo que le llaman la Reforma Protestante. Se levantó un grupo de hombres y mujeres, entre ellos Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, un grupo de hombres y mujeres, donde se aferraron a la palabra de Dios, llevaron a cabo vidas guiadas por Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo, y en todas las calles, en todos los lugares públicos, en todos los lugares académicos, estaban predicando la palabra, aún en las universidades. Y ahí se levantó lo que usted y yo conocemos como la Reforma Protestante. Hasta el día de hoy mantiene una luz en esta tierra. Pero lamentablemente, muchas de las iglesias que salieron de la iglesia de la Reforma, presbiterianas, luteranas, metodistas, un grupo de iglesias que vinieron de allí de la Reforma, hoy por hoy son iglesias, no todas, pero en su gran mayoría, en su confesión jerárquica, están aceptando pastores homosexuales, reinterpretando la Biblia, y están diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, sino contiene palabra de Dios. Nosotros, este grupo, hemos venido pasando de un lugar a otro porque no tenemos un templo propio ni este de nosotros. Antes de llegar aquí, el hermano Juan, encontramos un lugar por la calle 7, ¿verdad? Calle 7 era, en la Tilma. Ajá. Y allí en la Tilma hay una iglesia llamada luterana. Este pastor de esta iglesia luterana nos facilitó entrar a ese templo. Pero una de las cosas que él mismo nos dijo a nosotros es que él tenía poco tiempo en la iglesia, iba a durar poco tiempo. Y nos preguntamos por qué, un tipo bien dócil. Y bueno, él decía, bueno, es que nuestra iglesia está pasando por un proceso donde ya se va a aceptar a pastores y pastoras homosexuales y lesbianas. Y nos lo dijo así. Y dice, yo voy a dejar la fila pastoral en la iglesia luterana. No todas las iglesias luteranas, pero él pertenece al grupo donde ya iba un gran grupo de hombres, iban a aceptar este tipo de modalidad. Hermanos, ¿qué está pasando con la iglesia? Antes la iglesia de la Reforma no aceptaba ningún tipo de medio espiritualista. Se alejaba de todo aspecto que sea paganismo, idolatría o espiritualismo. Cuando decimos espiritualismo no es que venga del espíritu, sino estas cosas que son espiritistas, de asuntos extraños y oscuros. Por lo cual, la iglesia de la Reforma, una de las cosas que debatió fue que los medios no existían para la iglesia. Los únicos medios eran el medio de gracia. La oración es un medio de gracia, la predicación de la palabra, la cena del Señor como el bautismo. Nada más aceptaban eso como medios. Después todas esas cosas, amuletos, cruces, crucifijos, que aceite, que esto, que lo otro, todo eso lo rechazaban. Y bíblicamente está rechazado. Hoy por hoy, la mayoría de las iglesias evangélicas tienen idolatría dentro de su templo y de sus prácticas. Un retroceso a las cosas espiritistas. En San Juan de la Maguana, donde yo fui pastor, la mayoría de las iglesias eran iglesias que tenían ese distintivo espiritistas. Cuando digo espiritistas, que aunque no adoraban al diablo, pero había una serie de manifestaciones que se daban en la iglesia muy difíciles de decir que eran de Dios. Por ejemplo, algo en el cual yo fui testigo. Había una mujer que comenzó a hablar en lengua dentro del culto. Uno de los pastores que iba a predicar, un grupo de
de muchachos que iban a cantar, venían de África. Y ellos se negaron a cantar después que esta mujer habló en lengua públicamente. Porque mientras ella hablaba en lengua, los hermanos glorificaban a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero los africanos, cristianos que vinieron, invitados por la iglesia a cantar, no quisieron cantar. ¿Por qué? Porque ellos decían que lo que la mujer estaba diciendo en lengua era en el idioma de ellos. Y estaba diciendo, mata, el demonio, mata a tu africano, mata a tu africano, mata a tu africano. Y ninguno en la iglesia entendió. Ellos sí lo entendieron. Ellos se negaron a cantar. ¿Cómo se llama eso, mi hermano? ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? No lo busquen, se lo voy a leer yo para que nos mantengamos en el libro. Dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Eso se da mucho. Gente que hablando en lengua comienzan a maldecir a Cristo. No estoy diciendo que el don de lengua no es un don real. Lo que estoy diciendo es que el don de lengua nunca puede ser un don en contra de Cristo y su palabra. Cuando eso sucede, hay una práctica ahí extraña. Hay algo extraño ahí. Hay algo extraño. Y eso lo está diciendo Pablo. Nadie puede por la lengua llamar a Jesús anatema. Decirle a Jesús maldito. Oh, mis hermanos míos, en un gran servicio donde un amigo pasó adelante, él y su esposa, para entregarse a Cristo. Él dice que él tuvo esa experiencia de hablar en lengua. Cuando fue al otro día y me dio la noticia, yo estaba muy gozoso al oír lo que había venido a Cristo. 2 días después lo encontraron muerto por alcohol. Se había dado una espuma tan grande. Cuestionando a la esposa que seguía en la iglesia, preguntándole que cuál fue el motivo de su conversión, ella testificó: nosotros fuimos en busca de que nuestro hijo Dios lo sanara. Y cuando el predicador hizo el llamado de venir adelante, si tú quieres algo de Dios, nosotros fuimos adelante buscando que Dios sanara a nuestros niños. La conversión no es que tú vayas a Dios por un interés. La conversión es que tú reconozcas que eres un pecador, te va a ir a la condenación y necesitas un Salvador, por lo cual tienes que arrepentirte y pedirle a Cristo que te salve. Eso es la salvación. Que Dios sane o no, eso está en su voluntad. Pero la salvación es que tú conozcas que Jesús es el Señor, Salvador de tu vida, y tú vengas a Él arrepentido, creyendo en Él para ser salvo. Que el Señor sane a tu hijo o te sane a ti, ya eso es una prerrogativa de Dios, que lo puede hacer como no lo puede hacer. Pero nadie puede venir a Dios como un negocio. Yo me entrego para que tú me des. No, me entrego porque me voy a perder y necesito un Salvador, y reconozco que Jesús es el Salvador. Me entrego en Él. Gloria a Dios. Hoy por hoy las iglesias evangélicas se han alejado de predicar el evangelio verdadero para traer a su fila, a los medios, un mercado público económico. Palabra de Pedro. Pedro le decía a la iglesia que iban a entrar lobos, iban a entrar falsos, que harían mercadería de la iglesia. El apóstol Pablo también se lo dijo a la iglesia de Éfeso.
que iban a entrar hombres encubiertos, que iban a traer la mercadería a la iglesia. Hoy por hoy la iglesia se parece más a una subasta de este sistema, subastando prosperidad y bienestar por Cristo. Eso da pena y vergüenza, mi hermano. ¿Hasta dónde ha llegado la iglesia con el asunto de la teología de la siembra? Siembra. Si siembra 100, el Señor te va a dar 1000. Si siembra 500, 5000. Si siembra 1000, 10,000. Y entre más siembra, más va a cosechar. Y busca un versículo de la Biblia, maniatando la mente de la iglesia. En YouTube ponga esto: los pastores ricos, predicadores evangélicos ricos. Mira, usted verá lo que le va a hacer, lo que le salga. Las casas de los predicadores, para que usted vea. Eso da pena y vergüenza ver eso. Pena y vergüenza. Ahí aparece en una casa la puerta de oro, ventana de oro, los pisos de mármol, las joyas, hasta para comer. Hay uno que tiene un inodoro de oro. Pastores que lo que andan en Rolls Royce porque ellos dicen que son hijos del rey, que no pueden montarse en un Toyota. Si ustedes creen que le estoy hablando mentira, ¿hasta dónde ha llegado la iglesia? Búsquenlo en YouTube. Y usted ve el rostro de ellos mismos hablándolo, ellos mismos predicándolo. Y hoy por hoy la iglesia es más pobre y los pastores son más ricos. Eso es robar. Hermano, ¿qué es lo que yo quiero presentarle? Que mientras esta época presente se va degradando, la iglesia, en vez de presentar una luz, en vez de ser un objeto de contención para que este mundo no se degrade, la iglesia misma se está degradando. El pecado, la carnalidad, el libertinaje está sacudiendo los cimientos de la iglesia. Nosotros tenemos que retomar la luz de Cristo. Es el mejor momento para que nosotros como iglesia de Cristo, donde quiera que estemos como miembros de la iglesia de Cristo, ser luz, comenzar a reflejar en este mundo la luz de Cristo, vivir como Cristo en la casa, en la escuela, en la universidad, en el centro de estudio, en el centro de trabajo, en el centro de deporte, donde quiera que esté un hijo de Dios, una hija de Dios, debe de ser luz. Eso es lo único que va a salvar esta época presente. Los jóvenes se pierden, las comunidades se están degradando, los políticos no se pueden creer en ellos, los ricos son más ladrones todos los días, los bancos también, la universidad es un gran negocio. Los hospitales también son otro negocio. ¿Dónde estamos viviendo? En una época de luz, de prosperidad, mentira. Esta es la época más oscura y más degradante en la cual estamos viviendo. Donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. Tema oficial de esta época. Hoy entonces, este mundo le hace falta luces, le hace falta hombres y mujeres que sean diferentes, que vivan diferente, que hagan una verdadera contracultura, como lo hicieron estos jóvenes. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Oh, mis hermanos, nuestra juventud se pierde, nuestros ancianos mueren y ese fuego espiritual en la iglesia no se siente. Esa vida de Dios, esa búsqueda del Señor, esa consagración al Señor, ya no es lo mismo. ¿Qué está pasando? Es necesario
que volvamos nuevamente a las sendas antiguas. Hay que volver a la palabra. Hay que volver a una unión con Cristo. Hay que volver, mi hermano. Y para volver, yo no tengo que esperar que sea usted que vuelva. Yo tengo que dar el primer paso. Cada uno de nosotros tenemos que proponernos que la luz de Cristo alumbre nuestra vida. Es la única esperanza que tiene esta época presente. Yo llamo la atención a que este verso se haga realidad en la vida tuya y en la vida mía. Os escribo a vosotros porque sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Día tras día, las iglesias, cuando no se convierten en clubes sociales, se van desgastando, se van muriendo. Quiera Dios que nosotros no seamos más del montón. De la única manera que no vamos a debilitarnos y morir es si buscamos del Señor, si volvemos a agarrarnos del Señor, si volvemos a la oración, si volvemos a la lectura de la palabra, si volvemos a cuidar nuestra vida, nuestro andar, nuestra ética de vida, nuestro testimonio, si volvemos nuevamente a recuperar esas cosas perdidas, volver al primer amor, si volvemos arrepentidos cada uno de nosotros en las debilidades que tenemos, los asuntos que tenemos que cambiar, llevémoselo a Dios. Todas las debilidades que tenemos, toda mundanalidad que hemos arrastrado, cualquier cosa que de este tipo presente nos esté atado, tenemos que ir a Dios, tenemos que ir a Cristo, ser sincero con Él, decirles: mira, Señor, he oído tu palabra, pero yo mismo no soy luz en mi casa, yo no soy luz en la vecindad, no soy luz en mi trabajo, porque me he debilitado en esto, tengo estos obstáculos, me he dejado convencer de este mundo, me he debilitado porque he oído tanto amigos y familiares me han arrastrado a esta vida mundana. Hay que ser sincero y presentar nuestras debilidades delante de Dios, y el poder de Dios nos va a liberar. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él con su fuerza nos va a levantar. Y que la luz de Cristo vuelva y comience a alumbrar. Es posible hacerlo. Y este mundo presente necesita que ya nosotros dejemos de dormir. Despierta tú que duermes y que nos alumbre Cristo. Ya tenemos que despertar. Alentado necesita de ti. Mucha gente necesita ver una luz diferente, y tú eres la luz diferente porque tú tienes a Cristo. Pero si hay algo que está opacando esa luz, vayamos a Cristo, le digamos: Señor, mire estas tinieblas que hay en mí, mire estas oscuridades, y el Señor en su misericordia va a quitar esas tinieblas, te va a limpiar, y ese resplandor de Cristo volverá a resurgir. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz, permanece para siempre, y tal como dice tu palabra, el mundo pasa y sus deseos. Y cuando uno analiza la historia de la humanidad, uno se da cuenta que no hay tal evolución, no hay tal desarrollo, no hay tal modernismo. Lo que hay es una degradación, una devolución, lo que hay una esclavitud, un ateísmo, un paganismo, una idolatría. Los demonios, Satanás viva, se ve claro, dominando este mundo. Padre,
Pero en medio de esta época presente está la iglesia. Hay un grupo de hombres y mujeres que no queremos doblar nuestra rodilla ante Baal. Aquí habemos hombres y mujeres que reconocemos la verdad de tu palabra y sabemos que los tiempos son malos. Sabemos que esto va de mal en peor. Y se necesita hombres y mujeres que no quebranten su fe. Hombres y mujeres que se han alumbrado por Cristo y que se atrevan a alumbrar su comunidad, su casa, su familia, sus amigos, sus vecinos. He aquí está un pueblo que hoy ha oído tu palabra. He aquí un pueblo que sabe reconocer sus obstáculos, sus tinieblas. He aquí un pueblo que sabe humillarse. He aquí un pueblo que te dice hoy: perdóname, Señor, redímeme, límpiame, y que la luz tuya, con su refulgencia, se deje ver en mi diario vivir. Quiero ser luz en medio de esta oscuridad. Quiero ser luz, Padre, por lo cual me humillo ante el Señor, para que el Señor alumbre mi vida. No quiero seguir siendo oscuridad. No soy de la oscuridad, no soy de este mundo. Padre, perdóname mi conducta, perdóname, Señor, mis pasos. Ayúdame, Padre, a dar este paso de fe, dejar el mundo y seguir a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por el perdón que tú nos vas a dar. Gracias por tu misericordia. Bendice esta iglesia, levántala, rescátala, muévela por tu palabra, y que tú puedas decir lo que dijiste de estos jóvenes del primer siglo, que sois fuertes y habéis vencido al maligno. La palabra de Dios permanece en vosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.